¿Qué tal? Estamos ahora con José Ugaz Sánchez Moreno, eh, antes presidente de Transparencia Internacional, profesor principal de la Universidad Católica, el primer procurador para los casos Fujimori y Montesinos y sin duda uno de los principales abogados penalistas de nuestro medio. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, César. Acá con mucho gusto acompañándote en esta aventura intelectual. Muchas gracias, José. Bueno, el viernes pasado, el viernes 16, la Fiscalía de la Nación publicó un comunicado por la noche en el que anunciaba que no iba a ampliar las competencias de las fiscalías asignadas al caso Odebrecht, no les iba a encargar o no les va a encargar, al menos por ahora, los casos que comprometan la responsabilidad del presidente Vizcarra, confirmaba la competencia de las fiscalías ordinarias anticorrupción y declaraba además que no iba a utilizar en los casos en los que el señor Vizcarra está involucrado o podría estar involucrado como jefe de gobierno regional de Moquegua, el protocolo que sí abrió para los casos vinculados a su gestión como presidente, es decir, un informe a la Fiscalía de la Nación, una declaración sobre el mérito y la suspensión del caso hasta julio del 2017. Han habido muchas discusiones sobre el significado de esta disposición. Quería saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido esta escena? Yo creo que es una decisión que tiene dos problemas intrínsecamente hablando. Uno, de cara a la opinión pública, porque el equipo especial que preside el doctor Rafael Vela y que integran notoriamente el doctor José Domingo Pérez y Juárez, que es ahora el que está en discusión, porque él es el que tiene la investigación donde ha aparecido la información sobre Vizcarra, es un equipo que ha ganado mucha legitimidad ante la opinión pública. Acordémonos incluso que cuando los quiso remover el destituido fiscal anterior, fiscal de la Nación, la gente salió a las calles el 31 de diciembre, pocas horas antes de Año Nuevo, a protestar para defenderlos. Entonces, cualquier movida que se hace alrededor del equipo especial, además en un país con una alma muy acendrada en las tesis conspirativas, se piensa que algo está pasando detrás de esto, que hay intereses oscuros, que la fiscal de la Nación está siendo digitada por alguna razón para favorecer a Vizcarra o eventualmente para perjudicarlo, depende de quién sea el que conspire, saca su propia teoría sobre eso. Entonces eso genera un ruido y provoca una cierta incertidumbre en el sistema. Ya empezaron a circular en las redes sociales una foto de la fiscal de la Nación cuando era joven junto a Vizcarra, y entonces, ¿por qué dijo que no lo conocía si sí lo conocía, etcétera, etcétera? Y eso evidentemente perturba el clima que requiere una investigación tan sensible como esta, porque, digamos, no es cuestión de todos los días, aunque en el Perú se ha vuelto un tanto frecuente que un presidente de la República se vea involucrado en una investigación penal. El segundo tema tiene que ver ya con aspectos más técnicos, no tanto reputacionales o de visión de la opinión pública sobre lo que puede estar o no ocurriendo al interior de la Fiscalía, sino tiene que ver con la validez de la información que ha recibido el fiscal Juárez y las consecuencias que puede tener que esa investigación se desglose de lo que Juárez ya viene trabajando y pase a un tercer fiscal que empezaría de cero. Primero, ya se ha escuchado por lo pronto a nivel de rumores, pero lo han dicho ya abiertamente en la prensa, que uno o más de los colaboradores eficaces vinculados a esta historia habrían dicho que pararían su colaboración si es que esto pasa a otra fiscalía. Lo cual puede tener sentido en la medida en que llevan ya más de 2 años trabajando con el fiscal Juárez y eso genera una relación de confianza que los ha llevado al punto de poder abrir esta información, que ojalá esto pueda validarse como cierta y que no sea pues un hecho fraudulento, digamos, para obtener un beneficio indebido. Por otro lado, hay además el hecho evidente de que el fiscal Juárez ha ganado en todo este tiempo un conocimiento del caso. Él viene procesando el Club de la Construcción desde hace 2 años y ya tiene un bagaje, digamos, de conocimiento del caso que se puede perder para que un fiscal empiece de cero a conocer estas historias. Entonces, esto creo que puede generar tropiezos y lo razonable sería, no sé si se ha formalizado, pero dijeron que iba a haber una reconsideración, iban a plantear una reconsideración los fiscales del equipo especial. Lo razonable sería que la fiscal reconsidere y los mantenga esos casos en las manos del fiscal que viene trabajándolos. Ahí hay un tercer problema que se une a esta situación
y es la capacidad operativa de estos fiscales. Los fiscales están totalmente sobrepasados. Los que trabajamos en el sistema sabemos que no tienen personal, los expedientes que manejan son complejísimos. El mismo Juárez tiene el presidente Ollanta-Humala y Nadine Heredia, tiene el Club de la Construcción. Solamente esos dos casos son inmensos y sabemos que no tiene personal. Entonces, si se le va a mantener esta investigación en sus manos, lo menos que debería hacer la Fiscalía de la Nación es reforzar la capacidad operativa de este equipo con mayor personal, con más recursos, a fin de que puedan avanzar en tiempo razonable. Encuentras entonces una escena con un mensaje que tiene más consecuencias que la que el propio texto parece haber querido imprimir, ¿verdad? Consecuencias fuera del ámbito procesal, consecuencias incluso en los significados institucionales de la medida. Ahora, claro, una pista es retroceder. ¿Encuentras otras alternativas? ¿Te parecería, por ejemplo, razonable que empecemos a visualizar la posibilidad de que, llegado el caso Juárez, termine convirtiéndose en una suerte de fiscal ad hoc para los casos Vizcarra? Podría ser, sin duda alguna. Eso creo que le daría por lo menos el espacio mental para poder trabajar este caso. Yo, como digo, tengo algunos temas en su fiscalía y me consta de primera mano que pese a todo el esfuerzo que hace el doctor Juárez, está sobrepasado por la carga laboral que tiene. Si le retiraran los otros casos, se los pasaran a sus adjuntos o a fiscales que podrían entrar a reforzar y a él se le diera esta investigación ad hoc, esa sería una situación sin duda alguna ideal. Sobre todo porque no sabemos qué dimensión va a terminar teniendo la cartera de casos Vizcarra, ¿verdad? Ahora se está hablando ya de una segunda investigación, la del hospital de Moquegua. Se dice que hay un tercer caso en Potencia Casa. ¿Has podido ver las referencias que se han publicado últimamente, por lo menos sobre el hospital de Moquegua, que parece estar, ya está de hecho en medios? Bueno, he visto lo que se ha publicado y lo que ha salido declarando un regidor de Moquegua, ¿no? Y también un procurador. Hay el procurador anticorrupción de Moquegua que ha dicho que va a reabrir la investigación que ya habían clausurado respecto de Vizcarra a raíz precisamente de esta información. Y después ha estado declarando un regidor de Moquegua señalando que efectivamente habrían algunas inconductas por parte de Vizcarra. Entonces, es evidente que el día que termine su mandato, ojalá que lo termine, yo no quisiera que prosperen estas tesis afiebradas de la vacancia, pero es evidente que el día que termine su mandato va a salir de Palacio directamente a la Fiscalía, porque va a tener un cúmulo de investigaciones abiertas respecto a las cuales va a tener que dar cuenta, ¿no? Ese es un punto sobre el que querría detenerme contigo. Claro, la cartera de los casos Vizcarra está en formación y parece ser suficientemente importante como para que le prestemos atención. Pero al costado se está registrando un fenómeno en la Fiscalía llamativo. Prácticamente ha bajado o ha salido de la escena la pelea del año pasado entre el grupo de fiscales que lideraba el señor Chávarri y el grupo de fiscales que lideraba, para decirlo de alguna manera, la fiscal de la Nación. Las suspensiones han producido un efecto, pero de inmediato, adoptadas las suspensiones, han empezado a aparecer discrepancias dentro de los equipos más importantes de la Fiscalía. Hace poco el equipo de los cuellos blancos, ahora las Fiscalías Anticorrupción, las ODERBEC y las comunes, que habrían sido impensables hace un año. ¿Cómo ves esa escena? ¿Te parece que esto revela de alguna forma algún problema en el liderazgo del Ministerio Público, algún problema de adaptación a esta nueva coyuntura que se abre después de las suspensiones? Sí, definitivamente creo que es un problema de liderazgo. Ahora, esto no es tan reciente, porque efectivamente esos dos casos que mencionas son los que han ocurrido en estos días o en estas semanas, pero recuerda que no hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, el fiscal José Domingo Pérez tuvo un conato de una escaramuza de conflicto con el fiscal Avia pública, ¿no? En la que se dijeron cosas, esto ya ha quedado ahí evidentemente también una herida. Entonces, hay un tema de personalidades, sin duda alguna. Son fiscales que se han empoderado de cara a la opinión pública. Hoy día, como he dicho al inicio, gozan de mucho prestigio, se saben populares, al punto que la gente los llama por su primer y segundo nombre, ¿no? Cuando normalmente en este mundo dice el fiscal tal o el fiscal... Acá no. Y yo creo que hay un tema de personalidades, sin lugar a dudas, y eso solo se puede ordenar si es que hay un liderazgo efectivo, reconocido, que es la situación que no ha venido ocurriendo precisamente por toda esta disfunción en la cabeza de la institución. O sea, todo lo que ha pasado con Chávarri, Rodríguez Montesa y el tercer fiscal con él, ha generado sin duda alguna
un resentimiento institucional, y yo creo que estas escaramuzas que estamos viendo ahora de alguna manera tienen que ver con esa falta de liderazgo en la cabeza de la institución, ¿no? Ahora pensemos en las medidas para contenerla, ¿no? De varias maneras, esperamos al menos, la disputa al interior del equipo de fiscales encargados del llamado caso de los cuellos blancos se resolvió o tendría que empezar a resolverse con la designación de Pablo Sánchez como coordinador de ese equipo. Y en el ciclo anterior, en el año 2019, se nos quedó en la carpeta de proyectos de ley uno que intentaba modificar las correlaciones o la composición de la Junta de Fiscales Supremos creando una Fiscalía Suprema Anticorrupción. ¿Te parece que habría espacio para poder retomar ese proyecto de ley y pensar en una nueva Fiscalía Suprema encargada de los asuntos de corrupción? Yo creo que tendría sentido. Recuerden la época que nosotros fuimos procuradores, había un fiscal superior coordinador, que era el doctor Víctor Cubas, ¿no? Y que después terminó siendo asesor y hasta la fecha me parece que mantiene un nivel de asesoría en la Fiscalía de la Nación. Y ese esquema funcionó muy bien, porque Cubas ponía orden, organizaba el trabajo, tenía un diálogo permanente con sus subordinados, y eso permitió una cierta armonía en los equipos de trabajo. Entonces, yo creo que una Fiscalía Suprema Anticorrupción sería ideal, dada la carga que esta problemática penal le genera al Ministerio Público, con la única salvedad que tendría que ser pues, un nombramiento fuera de toda discusión, porque si mañana más tarde accede a esa posición alguien que tenga una sombra de duda sobre su trayectoria o su independencia o su capacidad, el remedio sería peor que la enfermedad, ¿no? Juntemos ahora esas dos piezas del rompecabezas, ¿no? Un problema, y esto no es faltarle respeto a nadie, pero un problema de liderazgo dentro del Ministerio Público, de varias maneras provocado por el modo en que la crisis anterior, la polémica alrededor del señor Chávarri, ha erosionado las estructuras de gobierno de la Fiscalía, un cargo por crear, la Fiscalía Suprema o una posible Fiscalía Suprema en lo penal, y un actor entonces cuyo desempeño hay que revisar, la Junta Nacional de Justicia, que tiene los casos contra el fiscal Tomás Alaino Gálvez y el fiscal Chávarri suspendidos entre sus manos, tiene entonces la posibilidad de abrir los procedimientos de promoción para la elección de nuevos fiscales supremos, y en caso que el Congreso aprobara una ley creando la Fiscalía Suprema, sería la llamada a elegir a ese fiscal supremo. ¿Cómo ves el desempeño de la Junta Nacional de Justicia, todavía con poco tiempo real de actividad, en este tramo? A mí me gusta, creo que está aceleradamente contribuyendo a que se recupere una parte, por lo menos, de la confianza perdida con el desastre anterior del Consejo Nacional de la Magistratura. Gente no solamente con muy poca capacidad para esa función, sino además directamente comprometidos en escándalos de corrupción, ¿no? Eso ha sido un golpe muy fuerte para el sistema. Yo creo que esta junta nueva, con las personas que han sido elegidas, está haciendo un buen trabajo. Yo estoy segurísimo que los nombramientos y las destituciones que tienen por delante van a funcionar, y yo creo que en ese sentido, si a ellos les correspondiera nombrar a este fiscal supremo del que estamos hablando, en el hipotético caso que pase la ley, yo creo que harían un buen trabajo. Una última pregunta para cerrar. Hace poco hubo un incidente muy fuerte cuando Ricardo Uceda publicó el reportaje aquel en el que presentaba el procedimiento de elección de la fiscal, actual fiscal de la Nación, Soraya Ábalos, como fiscal suprema, y lo relacionaba con una manipulación en las notas. La fiscal de la Nación salió a la televisión, a un programa de noticias en Canal N, a mostrar físicamente sus notas. Y claro, de ahí en adelante, Ricardo ha mantenido las dudas que tiene todo el derecho del mundo de sostener, pero no ha regresado sobre la cuestión de las notas. De varias maneras, esa presentación pública estabilizó una coyuntura o una crisis muy intensa. Pregunto, en este momento, ¿te parecería importante que la fiscal de la Nación regrese a salir ante la comunidad, precise el sentido de este confuso comunicado del viernes pasado y nos ofrezca una solución institucional que integre toda estos efectos colaterales que se han abierto en estos días? Absolutamente, el caso lo amerita. La conmoción política que genera esta situación, y que algunos elementos en el Congreso quieren aprovechar llevando agua para su molino, creo que exigen una presencia de la fiscal de la Nación
dejando fuera de duda toda sospecha que pueda haber generado esta decisión. En todo caso, si la va a mantener, que la explique y que de alguna manera nos dé a todos los ciudadanos la seguridad de que esto no va a afectar la buena marcha de la investigación y los resultados que esperamos que esta tenga. Como ya te he mencionado, es una institución que viene con algunas heridas muy severas producidas en su máximo nivel, como es la Junta de Fiscales Supremos, donde 3 de 5 fiscales vinculados a escándalos de corrupción. Hay 2 fiscales de la nación que han tenido que salir por la puerta falsa bajo acusaciones de corrupción en los últimos años. Entonces, hay que hacer todo lo necesario y haría bien la fiscal efectivamente en salir a medios y aclarar cualquier duda que haya podido generar esta decisión. Muchas gracias, José. Hemos estado Encantado. en la lectura con José Ugaz. José Ugaz, muchas gracias.